Bienvenidos a Voces del 27, un podcast donde conocerás sobre la poesía entre tradición y vanguardia. Hoy profundizaremos en la historia de un grupo de escritores que transformaron la literatura española del siglo XX, la llamada generación del 27. Este grupo nació en un homenaje al poeta barroco Luis de Góngora en 1927. Acompáñanos a descubrir cómo tradición y vanguardia se unieron en sus obras, cómo vivieron y qué los hizo trascender más allá de su tiempo. Para comprender la generación del 27 es necesario situarnos en su contexto. España atravesaba cambios intensos. Primero la dictadura del Primo de Rivera intentó imponer orden entre 1923 y 1930, pero terminó limitando libertades. Luego la Segunda República, que despertó ilusiones democráticas y fomentó reformas educativas y culturales. Esas esperanzas, sin embargo, se vieron golpeadas con el estallido de la Guerra Civil de 1936. El conflicto dividió al país y marcó para siempre a los escritores de este grupo. Pero no olvidemos el contexto internacional. El mundo también cambiaba rápidamente. La crisis de 1929 golpeó la economía mundial. Aún estaban vivos los ecos de la Primera Guerra Mundial y ya se intuía la llegada de la Segunda. En medio de estas tensiones surgieron corrientes artísticas y filosóficas que influyeron en los poetas del 27. En París, el surrealismo explotaba los sueños y el subconsciente, el futurismo celebraba la velocidad y la modernidad, y el simbolismo ofrecía un lenguaje cargado de imágenes. Estos movimientos no quedaron en las fronteras europeas, llegaron a España y fueron absorbidos por los jóvenes escritores. Así, la generación del 27 se convirtió en un cruce de caminos. Por un lado, el rescate de lo clásico y por otro, la experimentación con lo nuevo. En sus obras vemos esta tensión constante entre la belleza de lo tradicional y la osadía de lo moderno. Ese espíritu quedó simbolizado en diciembre de 1927, cuando se reunieron en Sevilla para rendir homenaje a Luis de Góngora en el Ateneo. Con este gesto reivindican a un poeta del siglo de oro, cuya complejidad había sido criticada por siglos. Ellos lo recuperaron como modelo de creatividad, metáfora y audacia verbal. La generación del 27 no se limitó a escribir poesía, también exploraron el teatro, la crítica, la pintura y el cine. Lorca, por ejemplo, escribió obras teatrales. Rafael Alberto se vinculó con la pintura. Y Manuel Alto Laguirre fue impresor y editor. Esa diversidad de intereses hizo que su impacto cultural fuera mucho mayor. En su poesía encontramos tanto formas clásicas como sonetos y romances, como versos libres cargados de metáforas nuevas. Supieron demostrar que la tradición no debe ser un obstáculo, sino una fuente de inspiración para crear algo diferente. Entre los nombres más representativos encontramos a Federico García Lorca, quien con obras como romancero, gitano y poeta en Nueva York combinó lo popular con lo experimental. Su trágica muerte en 1936 lo convirtió en símbolo de libertad y de la fuerza de la poesía. Rafael Alberti destacó con Marinero en Tierra, que le otorgó el Premio Nacional de Literatura. Su voz osciló entre lo íntimo y lo político, y más tarde se convirtió en uno de los poetas más comprometidos en el exilio. Luis Cernuda, en La realidad y el deseo, abordó la intimidad, el amor y el desarraigo. Aunque incomprendido en vida, hoy es considerado uno de los más modernos y valientes del grupo. Jorge Guillén, con Cántico, transmitió una visión luminosa de la vida, del mundo, celebrando la belleza de lo cotidiano frente a la oscuridad de los tiempos. Dámaso Alfonso, además de poeta, fue crítico y filólogo. Su obra, Hijos de la Ira, reflejó una poesía angustiada y existencial, acorde con la posguerra. Vicente Aleixandre distinguió con el Nobel de Literatura, exploró la solidaridad y la unión con la naturaleza, en libros como Sombra del Paraíso. Su poesía cargada de imágenes cósmicas inspiró a nuevas generaciones. Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, aunque menos conocidos, fueron decisivos. Además de escribir, se dedicaron a editar y difundir las obras de sus compañeros, asegurando que las voces del grupo trascendieran del tiempo.
Todos compartieron una admiración común por Góngora. Vieron en él un ejemplo de creatividad capaz de dialogar con la modernidad. Su influencia se refleja en la riqueza verbal, en las metáforas atrevidas y en la convicción de la poesía. Podía ser compleja y bella. Hasta pronto. Este fragmento resume bien lo que buscaban, una poesía cargada de emoción, musicalidad y fuerza visual. La generación del 27 no solo innovó en la forma, también supo dar profundidad al contenido. Sus aportes fueron renovar la tradición literaria y convertirla en una herramienta viva para interpretar su tiempo. Sus versos continúan siendo ejemplo de creatividad, compromiso y belleza. Lo que los hace tan relevantes aún hoy es que no escribieron aislados. Su arte estuvo profundamente ligado a la historia que vivieron. La política, las luchas sociales, las guerras y los sueños de cambio marcaron sus palabras. El arte en sus manos fue belleza, denuncia y memoria, y esta triple dimensión es lo que permite que sus obras sigan hablándonos, casi 100 años después, con la misma frescura y la misma emoción. Al pensar en la generación del 27, recordamos un puente entre tradición y modernidad, entre lo individual y lo colectivo, entre lo local y lo universal. Ese puente nos invita a comprender que la poesía no es solo un ejercicio intelectual, sino una forma de transformar la manera en que vemos el mundo. Es palabra que ilumina, conmueve y despierta conciencia. La generación del 27 no fue únicamente un grupo de poetas unidos por una conmemoración, sino una comunidad de espíritus inquietos que supieron transformar la literatura en un espejo de sus tiempos. En estos versos convivieron la herencia del siglo de oro y las inquietudes de la modernidad. Crearon una síntesis única que aún el día de hoy continúa inspirando. Sus integrantes compartieron escenarios, texturación y publicaciones, y aún la guerra y el éxito de los disparates. Jamás se rompió el hilo invisible que los unía. La pasión de las palabras como hermanites de conocimiento, recientes y bellezas. Sus poemas son recuerdos de lo que la tradición no significa involucrar, sino la posibilidad de dialogar con el paso para crear un futuro distinto. También nos invitan a pensar que la literatura no es solo un adorno cultural, sino es un espacio de encuentro y reflexión, capaz de dar voz a las memorias colectivas y de sanar heridas históricas. En cada metáfora audaz, en cada imagen ilustrada o desangradora, late la certera de que la poesía es un acto de fe en los humanos. Por eso es que el siglo después la generación del 27 sigue siendo actual, porque su legado es esperanza y arte y vida. Gracias por escucharnos en Voces del 27. Nos encontraremos en el próximo episodio para seguir explorando cómo la literatura dialoga con la historia. Hasta pronto.